Qué bendición, amados hermanos, el poder compartir con ustedes y estar esta tarde en este lugar. Es muy hermoso el poder compartir con hermanos. En su gran mayoría no les conocemos, pero hay algo que nos hace que nos conectemos, y es la unidad que tenemos en el Espíritu de Dios. Por eso nos podemos conectar aunque no nos conozcamos. Dios puede hacer esa obra tan especial de unirnos y de poder juntos todos al menos glorificar al Rey de Reyes y el Señor de Señores. La Biblia dice que cuando estemos en el cielo hay una gran multitud. Dice Juan vio una gran multitud y él dijo que eran de todo pueblo, de toda nación y de toda lengua. Es decir, que habrá un día donde toda la iglesia universal, todos unidos, estaremos delante del Cordero, delante de la presencia de Dios, como un solo pueblo, aunque no nos conozcamos, porque venimos al cielo, llegamos al cielo de toda tribu, de toda nación y de toda lengua. Y un día vamos a estar delante del Cordero, glorificando y exaltando y alabando su santo y divino nombre. Aleluya. Con todos nuestros matices de colores, ¿verdad? Con todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, con toda la pasión con que hemos desbordado de alabar y glorificar al Rey de Reyes, estaremos allí aquel día dándole gloria y honra al que vive por los siglos. Yo quiero en esta tarde no ser extenso, porque yo sé que ustedes están en una celebración patria y ustedes muchos tienen cosas que hacer en la tarde, más tarde, pero siempre quiero dejar una palabra de Dios, una dirección de la palabra del Señor, para que de alguna manera esa palabra nos acompañe en todos estos días, hasta el domingo que viene, que nuevamente el pastor le va a ministrar la palabra desde este lugar. Pero quisiera que todos pudiésemos ir a Isaías capítulo número 6, versículo 1. Y en esa porción se nos habla específicamente del llamado de Isaías. Y yo quiero, el título que voy a estar compartiendo va a ser un llamado a la consagración. Dios llama a su pueblo para que su pueblo pueda tener ese contacto y esa relación especial con Él. Isaías capítulo 6, en el versículo número 1 nos dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, dice, llenaban el templo. Padre, gracias por esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder compartirla, Señor, y que los que estamos aquí hoy podemos ser bendecidos, Señor, a través de ese mensaje. Trae, Señor, renovación a nuestras vidas, y que en este llamado, Señor, que tú nos haces, todos podamos estar rendidos totalmente en consagración para ti. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Dios. Amén. El pasaje que hemos leído comienza diciendo: en el año que murió el rey Uzías. Y ese año marca una pauta importante para el ministerio de Isaías, porque el capítulo número 6 nos hace referencia precisamente al tiempo que se ha terminado, el tiempo que se ha terminado para este rey. La vida del rey Uzías de Judá tuvo lugar, y yo creo que este hombre podía haber tenido un distinguido reino, y ese distinguido reino está reflejado especialmente en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26. Se nos habla específicamente de la labor de este rey, de lo que hizo este rey. Yo soy de los que creo que Uzías podría haber pasado a la historia como el rey más grande de Israel, como aquel que hizo grandes reformas para el Señor. Pero lo que nos dice la palabra es que este rey, en las cosas que él hizo, él tuvo la visión de parte del Señor para comenzar bien a hacer las cosas que Dios de alguna manera había orientado para su vida. La Biblia dice que comenzó a reinar cuando tenía 16 años. Y en esa edad tan pequeña, a los 16 años, dice que él determinó ir a buscar al Señor. Lo que nos dice la palabra, que él empezó a buscar a Dios y lo buscó con intensidad. Trató por todos los medios de tener una buena relación con Dios. Hizo conexiones especiales con el Señor. Alababa su nombre, glorificaba su nombre. Se deleitaba en la presencia de Dios y buscaba con intensidad el rostro de Dios, porque él entendía que eso era bueno para poder él reinar en el lugar donde Dios le había puesto.
Lo hizo con determinación, lo hizo con entrega. Dice, consultó al vidente, estuvo en contacto con una persona de visión, alguien que podía de alguna manera orientar sus pasos para el porvenir, para el futuro. Y en esa corta edad estaba Uzías humillado delante de la presencia del Señor, haciendo la obra de Dios. Lo primero que comenzó a hacer Uzías en su reino, dice que comenzó a hacer reformas delante del Señor. Y esas reformas que hizo trajeron muchas bendiciones para la casa de Dios. Además de eso, la Biblia dice que este rey derrotó con valentía a los filisteos y a los árabes. Y cuando hizo estas hazañas, dice, esto lo hizo grande. Y la Biblia destaca que su fama entonces se extendió por toda aquella región. Además de eso, la Biblia también dice que el rey Uzías fue un gran constructor. Hizo grandes torres, levantó grandes muros en Jerusalén. Y de una manera especial él trataba por todos los medios que Israel estuviese en la competencia de los constructores de la época. Quería que su nación estuviese deslumbrante y que estuviese en la posición privilegiada que tenían los otros reinos en aquel tiempo. Además de eso, la Biblia también dice, era un amigo de la agricultura. Le gustaba la agricultura, porque él entendía que a través de hacer producir la tierra podía entregar alimento, comida a su pueblo. Por lo tanto, tenía esa relación muy especial. Además de eso, también él se interesó en poder tener un ejército poderoso. Tenía listado de hombres para la guerra, dice 307,000 hombres guerreros listos para la batalla. Usaban arcos, tenían todo el armamento novedoso de la época, arcos, flechas, estaban bien preparados. Un ejército de 150,000 hombres, que es el ejército que tiene Israel en este momento, es un ejército poderoso. Imagínense, él doblaba la cantidad de hombres para la guerra, listos para la guerra. Además de eso, dice que él inventó máquinas que podían lanzar piedras y que podían lanzar flechas. También era novedoso. Él buscaba cosas que pudiesen en algún momento despertar el éxito de la nación. Su fama, dice, se extendió lejos porque tuvo especialmente la ayuda del Señor. Dios estaba con él de una manera sobrenatural. Así que la Biblia nos destaca el éxito que este hombre pudo alcanzar en poco tiempo. Dios le llevó a las alturas. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que destacar en el mensaje de esta noche. Y es que Dios quiere que nosotros no estemos debajo de un almud, sino que Dios quiere que nuestra luz esté en un lugar alto y que usted y yo resplandezcamos en esa luz. Quien llevó a Uzías a ese éxito no fueron sus habilidades de liderazgo, sino quien lo llevó a estar en esas alturas fue específicamente la ayuda y el respaldo del Señor. Por eso yo creo, hermanos, que Dios, a los hombres que tienen visión y a los hombres que Él quiere que puedan alcanzar cosas, a esos hombres Dios los levanta, los pone en alto. Y esos hombres desde allí tienen que irradiar luz, tienen que llevar una visión, tienen que tener una pasión por Dios, tienen que tener el respaldo de Dios. Y cuando Dios nos bendice, la lógica indica que nosotros tenemos que ser cada día más entregados al Señor. Si Dios te prospera, si Dios te da posición, si Dios te abre las puertas, si Dios comienza a usarte con poder, cada uno de nosotros tenemos que ser más fieles al Señor. Tenemos que estar más rendidos en su presencia. Tenemos que buscar fuertemente su rostro. Pero ¿saben qué sucedió con Uzías? Dios lo levantó y lo puso en esa cima. Y la Biblia dice, cuando se hizo fuerte y cuando se hizo poderoso, fue para su mal. Porque dice, se envaneció y creyó que él podía hacer la obra de los sacerdotes. Dice, fue para su ruina, porque quiso entrar al templo de Dios y hacer la función que hacían los sacerdotes. Si Dios le había dado todo, él pensaba que también él podía liderar el área espiritual. Dios lo había puesto en el área de la política y de la dirección de la nación, y el área espiritual estaba en manos de los sacerdotes, pero él creía que él podía hacer eso también, e intentó entrar al templo de Dios a ofrecer incienso dentro del templo. Y aunque los sacerdotes se lo impidieron y le rogaron que no lo hiciese, él se apresuró y dice que entró al templo y lo hizo. Y cuando lo hizo, dice que le brotó una lepra desde la frente, y a partir de ese momento esa lepra lo llevó a la ruina. Los sacerdotes tuvieron que sacarlo del templo corriendo. Y dice la palabra del Señor
que los demás años de su reinado lo pasó distante, lejos y leproso. Este rey reinó en Israel 52 años, pero la mayoría del tiempo de su reinado no lo pasó en la cúspide de la gloria. La mayoría del tiempo de su reinado lo pasó lejos, en una casa, allí, leproso, lejos de la presencia de Dios. Simplemente por el hecho de cuando Dios le llevó a la altura, no supo cómo sostenerse en ese lugar. Y el problema no está cómo nosotros nos levantamos y cómo podemos llegar, porque nuestro Dios es bueno y Él quiere que todos nosotros estemos en un lugar en alto, que estemos radiando luz, que estemos siendo gente de influencia, que estemos tocando a la gente con nuestras palabras. Dios quiere eso, pero lo difícil es podernos mantener en esas alturas. Lo difícil es cómo yo me mantengo en esa posición de liderazgo, cómo yo me mantengo en ese lugar sin envanecerme, sin irme al orgullo, sin pensar que soy yo, sin estar en ese lugar, sin darle la gloria al Todopoderoso. Estar en esas alturas y pensar que he llegado allí por mis habilidades humanas y por mi sabiduría, ignorando que quien nos pone en ese ascenso es el Dios Todopoderoso. El problema de ser levantado no es cómo te levantas, sino cómo te mantienes en pie, cómo te mantienes en ese lugar. Y lo que pasa con este rey, el que no supo cómo mantenerse en ese lugar. Por eso la Biblia nos cuenta su triste desenlace de su historia: pasarse todo el resto de su vida leproso y final de los tiempos morir. Y eso es lo que nos dice ese primer versículo de Isaías capítulo 6, en el año que muere el rey Usías. Y cuando este rey que hizo tantas cosas buenas para la nación muere, deja un vacío de liderazgo, deja un vacío de poder. Isaías, que es el hombre de Dios del momento y tiene un parentesco con Usías porque eran primos, tiene esa preocupación en su mente de cómo va a ir la nación a partir de este momento. ¿Cuál será el destino de la nación? Y él, que forma grupo de los sacerdotes, él está en la casa del Señor, y yo me lo imagino a Isaías caminando por la casa del Señor, preocupado en medio de toda esa situación que está pasando. Él tiene en su mente preocupaciones porque está pensando en el destino de la nación, los próximos años de la nación. Por eso la Biblia nos dice, cuando muere el rey Usías, Dios le abre los cielos. Y cuando le abre los cielos, él ve al Señor sentado en un trono, dice, alto y sublime. El Dios de los cielos está bajo todo control. Mientras en la tierra había crisis de liderazgo, mientras en la tierra había un rey que había declinado por causa de su prepotencia y su arrogancia, en el cielo el Rey de Reyes todavía estaba sentado en el trono. Aleluya. Los cuerdos de la historia no se habían ido de sus manos. Aleluya. La Biblia dice que estaba sentado en el trono, y eso me indica de que estaba bajo todo control. Aunque en la tierra hay crisis de liderazgo, en el cielo todavía hay autoridad, hay dominio, hay poder. Dios tiene toda la autoridad y nada se escapa de sus manos. Y en medio de todo eso, Dios le muestra a Isaías una gran visión. Aleluya. Y la visión de Isaías es poderosa porque puede ver al Señor y puede ver serafines al lado del Señor. Y en esa visión recibe un llamado de parte de Dios. Y Dios le dice, ¿quién irá por nosotros? Isaías, después de la visión, dice, heme aquí, envíame a mí. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántos le dan gloria al poderoso? Alabado sea el Señor. La visión que tiene Isaías es una visión poderosa porque le va a orientar para el futuro. Y eso es muy importante para nosotros. Marca la pauta que en el mismo año que muere el rey, él tiene la gran visión. Y lo que yo quiero transmitirle en esta noche está marcado en la siguiente pregunta: ¿qué tiene que morir en nosotros para que podamos ver la gloria de Dios? ¿Qué tiene que morir en nuestra vida para poder ver manifestada el poder, la gracia del Señor? Y yo creo que lo primero que tiene que morir en nosotros es nuestra indiferencia.
tenemos que hacer morir la indiferencia. ¿Saben? Hay personas que no les importa lo que Dios está haciendo. Ellos no prestan atención al llamado de Dios. Están tan concentrados en sus propios asuntos que no pueden distinguir cuando Dios se está moviendo con poder y autoridad. No saben descifrar los tiempos de Dios, los códigos del Señor, las cosas que el Señor está indicando que nosotros hagamos. Por eso hay algo que mata la vida espiritual, y es cuando Dios se está moviendo y nosotros estamos viviendo como si no sucediera nada, como si no estuviese manifestada la gloria del Señor. Eso fue lo que pasó en tiempos de Cristo. Habían recibido la visitación más importante de toda la historia. El Rey de Reyes había pisado sus calles. El Dios de autoridad se estaba moviendo. Dios estaba haciendo milagros extraordinarios en medio de ellos. Y todavía ellos decían: este es el hijo del carpintero. Todavía ellos no hacían caso de las enseñanzas tan poderosas que estaba dejando Cristo. Todavía ellos no estaban concentrados especialmente en lo que Dios quería revelar. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos, dice, no les recibieron. Estaban en una total indiferencia. Y es una preocupación para nosotros que hacemos la obra misionera y que estamos viajando en este momento. Dios nos ha permitido conectarnos con otras fronteras y poder viajar a otros países. Y es una preocupación para nosotros ver al pueblo de Dios no conocer el tiempo en el que el Señor se está manifestando. Hay una gracia especial de Dios para este momento. Antes del rapto, Dios quiere levantar una iglesia avivada, una iglesia llena de su presencia, una iglesia que esté activada en la presencia de Dios y que tenga una visión clara de lo que Dios quiere hacer. No podemos estar indiferentes a eso. Por eso el Señor dice: ora a tu Padre que ve en secreto. Necesitamos entender el secreto de Dios en este momento. Necesitamos entender lo que Dios quiere revelar. Necesitamos entender que el Señor quiere que nosotros estemos activados rápidamente para entender lo que el Espíritu está transmitiendo y lo que el Espíritu nos está diciendo. La frase de Jesús: el que tenga oído para oír, que oiga, marcaba especialmente que había muchas personas que estaban indiferentes a lo que Él estaba diciendo. Y qué interesante es que nosotros podamos abrir nuestros oídos espirituales. Porque quien nos está llamando, ¿verdad?, a la consagración, y quien nos está llamando a una relación profunda con el Señor, no somos los pastores, sino es el mismo Espíritu de Dios quien está haciendo ese llamado. Quiero decirte, amado hermano, que el espíritu de indiferencia y el espíritu de frialdad es pecado delante del Señor. Yo se los digo a los hermanos que están en la iglesia. Vivir una vida indiferente, vivir una vida simplemente de venir a sentarme en un banco a escuchar un mensaje y irme y volver a vivir como vive el mundo, eso a Dios no le agrada. Eso es pecado delante del Señor. Porque la Biblia dice que usted y yo tenemos que ser fervientes en espíritu. Tenemos que servir al Señor con todas nuestras fuerzas. Tenemos que hacer la obra del Señor con pasión. Tenemos que ser intencionales y adelantarnos a los tiempos para saber lo que Dios quiere hacer y lo que Dios quiere manifestar. Por eso cada uno de nosotros tenemos que activarnos en esa visión. Por eso el apóstol Pablo hablaba específicamente con esas palabras al pueblo de Dios. Os ruego, hermanos, decía él, que os presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto razonable. Para Pablo había una preocupación muy grande a aquellos que estaban distantes y lejos. Él quería involucrarlos a todos. Él quería que todos formasen parte de lo que el Señor quería hacer. Y la iglesia Pan de Vida se llama, ¿no? La iglesia Pan de Vida recibe un llamado de Dios para este tiempo. Un llamado de Dios para este tiempo, de que no sea simplemente un pequeño grupo, sino que sea toda la iglesia involucrada en lo que Dios quiere hacer. Desde los niños hasta los más grandes. Dios quiere usarnos a todos. Les explico por qué hay un enfoque muy especial de mi parte para los niños. Tenemos una visión de trabajo con los niños en nuestra iglesia. Salimos a las calles, le hablamos a los niños. Uno de esos días mi esposa salió con unos tratados a predicar en las calles. Se tropezó con un niño
y le predicó la palabra a este niño y le entregó un tratado. Y este niño, sus características es que es un niño muy activo, es un niño que tiene liderazgo, que tiene, él tiene magnetismo, él atrae a los demás. Y este niño llegó a su casa y le dijo a su abuela: soy cristiano, el domingo llévame a la iglesia. Su abuela le dijo: ¿de dónde tú sacaste eso? Y le dijo: la pastora de la iglesia me entregó este tratado y me dijo que ya yo soy cristiano, que vaya a la iglesia. Y la abuela, escuchando lo que el niño decía, un niño que tenía aproximadamente como 9 años, la abuela le llevó el domingo a la iglesia y le dejó en la iglesia. Pero ella cuenta que cuando ella llegó a la puerta de la iglesia sintió algo especial. Ese día dejó al niño y se fue de regreso. Y el niño participó del culto. Y el próximo domingo se aparece este niño en la iglesia con sus amigos y trajo aproximadamente como 15 niños a la iglesia. Alabado sea el Señor. La otra semana, esos niños llegaron a la casa contando lo que Dios estaba haciendo en la iglesia. Y su abuela le dijo: yo voy a ir también a la iglesia. Su abuela se aparece en la iglesia y ese día ella acepta a Jesús como su único Señor y Salvador. La otra semana, esta señora trajo a su sobrina y la trajo a la iglesia. Y la otra semana trajo a su hermana. Y después trajo a su mamá. Y después trajo a su tía. Y después su hermana trajo a su marido. Aleluya, alabado sea el Señor. Y ellos suman como aproximadamente como 10 personas en la iglesia. Esto pasó hace como 3 años. Y esa familia hoy ocupan lugares y posiciones de liderazgo dentro de nuestra iglesia. ¿Sabe cómo empezó todo? Con un niño. Hay un potencial tremendo en los niños. Y nosotros hemos descubierto ese potencial. Hay un gran por ciento de nuestra iglesia que quienes están en la iglesia hoy son padres que fueron alcanzados por sus hijos. Ni tan siquiera le predicó un evangelista. Sus propios hijos los trajeron a la iglesia. Es una obra muy especial. Lo que le estoy hablando no es algo hipotético. Nuestro hermano Gustavo ha estado conmigo en todas estas batallas y él es un vivo testimonio de lo que hacemos. Hacemos unas actividades que le llamamos impacto y en esas actividades traemos aproximadamente 200 niños. Cada trimestre traemos como 200 niños al templo y le ministramos la palabra y creemos que Dios puede hacer una obra muy especial con ellos. Alabado sea el Señor. Por eso hay algo que tenemos que hacer morir en nosotros si queremos ver la gloria de Dios. Es la indiferencia. No podemos pensar que la gente no cuenta a Dios con ellos. No podemos separarlos, no podemos ignorarlos. Hay algo especial que el Señor tiene para ellos. Por eso tenemos que hacer morir nuestra indiferencia para ver la gloria del Señor. Lo segundo que tenemos que hacer morir es nuestro ego personal. No hay nada que le haga más daño a nuestra obra para Dios, pensarnos que somos nosotros los que hacemos la obra. Esto fue lo que hizo que el rey Usías cayera desde la posición que Dios le puso. La arrogancia, el pensar que él podía ser o podía estar por encima de los demás. Con tanto éxito que Dios le dio, aquel ego personal hizo que él cayese de aquella posición. Por eso cada uno de nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Nuestro mayor enemigo no es el diablo está vencido. La Biblia dice que él está vencido. Él va a tratar de alguna manera de frenar la obra de Dios, pero él no tiene autoridad ni tiene poder para hacerlo, porque Cristo le quitó toda la autoridad en la cruz del Calvario. La Biblia dice que él está vencido. La palabra del Señor también nos dice que el mundo, la influencia mundana, también está vencida, porque nuestra fe vence al mundo. Pero ¿saben de qué tenemos que cuidarnos nosotros? Lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: cuídate de ti mismo. Tu mayor enemigo no es ni el mundo ni el diablo. Tu peor enemigo eres tú mismo. Cada uno de nosotros tenemos que examinar nuestros pasos. Por eso el salmista decía: examíname, Señor, examina mis pensamientos. Mira si en mí hay algún pecado oculto, decía el salmista. Él entendía que él tenía que venir ante la presencia del Señor y que su vida tenía que ser transparente delante de Dios. Por eso le pedía al Señor ayuda para que le examinara de aquello que él desconocía.
Tenemos que venir ante la presencia del Señor y pedirle que nos haga ese examen, porque muchas veces nosotros ignoramos que estamos en un camino equivocado. Porque el orgullo lo que hace es que nos pone un velo en nuestra mente, en nuestros ojos. Y no podemos vernos. La gente se puede dar cuenta, pero nosotros mismos no nos damos cuenta en el deslizadero que estamos en ese momento. Por eso necesitamos grandemente pedirle al Señor que el Señor trabaje profundamente en nuestras vidas para nosotros entender los propósitos y lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Somos muy dados a confiar muchas veces en nuestras propias fuerzas. Pensamos, si somos jóvenes, que tenemos fuerzas para hacer las cosas. Pensamos que nuestras habilidades son tan especiales que podemos nosotros con ellas alcanzar lo que nos hemos propuesto. Muchas veces creemos que con la inteligencia humana podemos liderar la obra del Señor. Pero cuando involucramos todo eso, nos damos cuenta, hermanos, que empezamos a caminar en un camino de muerte. La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin son caminos de muerte. Por eso tenemos que retornar, regresar y pedirle al Señor con toda humildad que trabaje en nosotros y que cada uno de nosotros entonces podamos humillarnos delante de la presencia del Señor. El Señor dice en la palabra: aprender de mí que soy manso y humilde ¿de qué? De corazón. Dios quiere que seamos humildes para con Él. Que no nos reconozcamos a nosotros mismos, sino que trabajemos profundamente en nuestra vida y que dejemos que el Espíritu de Dios entonces comience a obrar. Y en medio de esa relación entonces caminar confiando en lo que el Señor quiere hacer con nosotros. La humildad es una característica especial de la gente que forman parte del reino de Dios. Aleluya. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que tenga que tener. Dice: piensa de ti con cordura. Tenga a los demás como superiores a ti mismo. Mira que bien nos podemos sentir, que bien me siento cuando yo veo que las demás gente van creciendo. Los que están al lado mío van creciendo y se van desarrollando. Entiendo que el Señor es quien le está levantando. Por eso no podemos ver la gente que están a nuestro alrededor como gente que van a competir con nosotros. Tenemos que ver lo que son gente que el Señor nos está ayudando a que puedan ser catapultados, que ellos puedan crecer y que puedan llevar adelante lo que Dios ha puesto en sus corazones. Por eso tenemos que tomar como ejemplo al Señor. ¿Qué tenemos que hacer en morir en nosotros? Y es lo tercero, y quiero terminar. Y es nuestra voluntad. Si quieres ver la gloria de Dios, tienes que hacer morir tu voluntad. Como dice el cantante, ¿verdad? Jesús, haz mi carácter. Yo quiero ser como el tuyo, que mi carácter sea como el tuyo. Haz morir mi voluntad. Aleluya, qué lindo. Dios quiere que nosotros podamos poner nuestra voluntad delante de Él. El Señor dijo: porque mis pensamientos, Isaías 55, versículo 8, el versículo 9, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Por eso yo tengo que rendir mi voluntad al Señor, porque hay muchísimas cosas que yo ignoro. Hay muchísimas cosas que yo no sé cómo son. Por eso yo tengo que alinearme con la voluntad de lo que Él quiere hacer. Entendemos que Dios tiene un propósito, y yo creo que Dios tiene un propósito con esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Como Dios tiene como un propósito con esta iglesia, aunque yo pueda tener un plan y un proyecto, yo tengo que someter ese plan y ese proyecto a la voluntad de lo que Él quiere hacer. Porque Él nos dice: tu pensamiento no es lo que yo tengo. Entiende, hermano, en esta tarde que hay algo especial de parte del Señor, que Él quiere que aprendamos a rendirnos delante de Él. Y que hay momentos en que no podemos dar un paso si no estamos bajo la guianza de su voluntad. Vuelvo otra vez a tomar a Jesús como ejemplo, porque Jesús también tuvo que rendir su voluntad. Y ustedes saben, cada uno de nosotros también tenemos que tener un Getsemaní como el tuvo Jesús para rendir nuestra voluntad. Para no hacer lo que nosotros queremos, sino hacer lo que Él quiere. En ningún otro pasaje de la Biblia se ve a Jesús llamando a sus discípulos para que le acompañen en la oración. Jesús está ahora buscando compañía en sus discípulos y le está diciendo: vengan conmigo a orar. La Biblia dice que en ese momento
se entristeció delante de ellos y les dijo: mi alma está muy angustiada hasta la muerte. Estaba buscando un compañero de oración, estaba buscando a alguien que le apoyara en la oración, y buscó a su círculo íntimo y les dijo: vengan conmigo. El pasaje nos dice que mientras Jesús oraba al Señor, sus discípulos se quedaban dormidos. Y Jesús oraba al Señor y le decía a Jesús al Señor en ese momento: si es posible, pasa de mí esta copa. Estaba hablando del cáliz que vendría sobre él. Estaba hablando de la muerte que iba a enfrentar. Estaba hablando de las circunstancias tan duras que iba a confrontar su vida en esos días. Y estaba Jesús orando delante del Padre, pidiéndole al Padre si había alguna otra manera en la cual se pudiese hacer la redención del hombre. Por eso le está diciendo al Señor: si es posible, pasa de mí esta copa. Alabado sea el Señor. Pero saben que en el plan de Dios estaba quebrantarlo. La Biblia dice que el plan de Dios era que Él muriese en la cruz. Isaías capítulo 53 describe la escena de la cruz. Mas Él herido, dice, fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Con todo eso, Jehová quiso, dice, quebrantarlo. Había un plan de Dios en aquel quebrantamiento de su Hijo. Porque el plan de Dios estaba marcado que después de todo aquel sufrimiento, Él vería un linaje. Y ese linaje somos los que estamos aquí en esta noche. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado Dios. Cristo murió por nuestros pecados. Murió en la cruz por nuestros pecados. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ya Él nos amó y ya Él murió por nosotros. De una manera anticipada lo hizo por cada uno de nosotros. Y en esto que Él murió por nosotros estaba marcado fundamentalmente su voluntad. En Getsemaní rindió su voluntad. Le dijo al Padre: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Alabado Dios. ¿Cuántos le oran así al Señor en este tiempo? ¿Cuántos le dicen al Señor: Señor, renuncio a mi voluntad y quiero que sea tu voluntad en mi vida? Quiero que seas tú en mi vida. Quiero que seas tú quien obre en mi vida. Quiero que seas tú quien obre en mis pasos. Somos muy dados a traer un proyecto al Señor. Mira, Dios, este es mi plan. Ahora respárdalo, ahora cúmplelo. Empezamos a darle orden al cielo. Ahora abre puertas. Ahora toca corazones. Ahora, Señor, haz que esto funcione. Y no le hemos dicho al Señor: Señor, si es tu voluntad. Si es tu voluntad. Porque si es tu voluntad, hermanos, tenlo por seguro que lo que es la voluntad del Señor no hay quien lo frene. No lo puede frenar nadie. Cuando Dios abre una puerta, dice: nadie la puede cerrar. Por eso necesitamos entender el plan de su voluntad. Y no es tan fácil alcanzar la voluntad del Señor. Hay que separarse con Dios. Hay que tocar el trono de Dios. Hay que venir con intercesión delante de su presencia. Hay que meterse en el secreto con Él. Aleluya, gloria al Señor. Y pedirle al Señor revelación de lo que va a suceder. Y yo te aseguro, hermanos, que el Señor te revela lo que está en su corazón para que tú puedas llevarlo adelante. Gloria a su nombre. ¿Quieres ver la gloria del Señor? Como la vio Isaías. Haz morir en tu vida la indiferencia, el ego personal y tu propia voluntad. Y te aseguro que Dios te va a mostrar cosas grandes y ocultas. Dios va a hacer contigo cosas especiales para que la gracia del Señor se manifieste sobre tu vida. Aleluya.